Discurso útil y admirable para el alma. Es necesario saber que la naturaleza del hombre es doble, es decir, está formada por alma y cuerpo, y que también sus sentidos son dobles, y dobles sus virtudes. Los sentidos del alma son 5, y 5 los del cuerpo. Los sentidos del alma, a los que los filósofos también llaman potencias, son el intelecto, la mente, la opinión, la fantasía y la percepción sensible. Los del cuerpo son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. De tales sentidos, las virtudes son dobles y dobles los vicios, de manera que es necesario que cada hombre conozca claramente cuántas son las virtudes del alma y cuántas las del cuerpo, y más aún, cuáles son las pasiones del alma y cuáles las del cuerpo. Decimos ante todo que son 4 las virtudes capitales del alma: fortaleza, prudencia, templanza y justicia. De estas 4 nacen las virtudes del alma, que son la fe, la esperanza y la caridad, la oración, la humildad, la mansedumbre, la longanimidad, la tolerancia, la bondad, la ausencia de cólera, la ciencia divina, el espíritu gozoso, la simplicidad, la tranquilidad, la ausencia de hipocresía, de vanagloria, de soberbia, de envidia, de engaño, de afán de dinero, la compasión, la misericordia, la generosidad, la ausencia de temor, de tristeza, la compunción, el pudor, la piedad, el deseo de los bienes futuros, la avidez por el reino de Dios, la concupiscencia de la adopción filial. Y estas son las virtudes del cuerpo, o más bien los instrumentos de las virtudes, que utilizados con ciencia y según Dios, y fuera de toda hipocresía y voluntad de gustar a los hombres, llevan al hombre hacia el progreso de la humildad y de la impasibilidad. La continencia, el ayuno, el hambre, la sed, la vigilia, el permanecer en pie toda la noche, el permanecer de rodillas, abstenerse del baño corporal, conformarse con una sola vestidura, comer sin beber, demorar la hora de la comida, tomar agua, dormir en el suelo, la pobreza, renunciar a los bienes, la austeridad, no adornarse, la ausencia de amor propio, la soledad, la quietud, la clausura, la indigencia, satisfacerse a sí mismo, el silencio, estar ocupados en el trabajo de las propias manos y de cada sufrimiento y ejercicio del cuerpo y de otras cosas similares que en su totalidad, hasta que el cuerpo tenga fuerzas y siga oprimido por las pasiones carnales, son absolutamente necesarias y muy útiles. En cambio, cuando el cuerpo está enfermo y con la ayuda de Dios ha vencido las pasiones, estas cosas no son tan necesarias, porque la santa humildad y la rendición de gracias satisfacen todo. Debemos, pues, hablar también de los vicios o pasiones del alma y del cuerpo. Las pasiones del alma son las siguientes: el olvido, el descuido y la ignorancia, por las cuales, o sea, por estas 3, empañado el ojo del alma, el intelecto, es dominado por todas las pasiones que son las que siguen: la impiedad, la falsa opinión, o sea, toda herejía, la blasfemia, la ira, la cólera, la amargura, la irritabilidad, el odio hacia los hombres, el rencor, la difamación, la crítica, la tristeza irracional, el miedo, la vileza, la disputa, la emulación, la envidia, la vanagloria,
la soberbia, la hipocresía, la mentira, la desconfianza, la avidez, el amor por las cosas materiales, el apasionamiento, la vinculación con hechos mundanos, la acedia, la mezquindad, la ingratitud, la murmuración, la vanidad, la presunción, la altanería, la arrogancia, el gusto por el mando, los deseos de gustar a los hombres, la astucia, la impudicia, la insensibilidad, la adulación, la deslealtad, el disimulo, la indecisión, el consentimiento a los pecados de la parte pasional del alma y la permanente meditación sobre los mismos, la distracción, el amor propio generador de los vicios y la raíz de todos los males, el afán del dinero, el hábito de la maldad y el daño. Las pasiones del cuerpo son la gula, la voracidad, el desenfreno, la ebriedad, el comer a escondidas, los distintos modos de amor por el placer, la fornicación, el adulterio, el libertinaje, la impureza, el incesto, la corrupción de niños, la brutalidad, los malos deseos y todas las pasiones vituperables contra la naturaleza, el robo sacrílego, el pillaje, el homicidio, toda relajación del cuerpo y toda satisfacción de los deseos de la carne, en especial cuando el cuerpo es sano, los vaticinios, las magias, los presagios, las adivinaciones, la afición por los adornos, las frivolidades, las debilidades, los tratamientos de belleza, el maquillaje, el ocio reprobable, la ambición, el juego de azar, el abuso apasionado de los placeres del mundo, vida dedicada al culto del cuerpo, que embota al intelecto, lo torna terrestre e irracional y no le deja elevar la mirada hacia Dios y ejercer las virtudes. Las raíces de todas estas pasiones, y para decirlo de algún modo, sus primeras causas, son el amor por el placer, el afán de gloria y el afán de dinero, del cual nacen todos los males. El hombre no comete ningún pecado antes de que prevalezcan y lo dominen estos grandes gigantes, como los llama Marcos, el más sabio entre los ascetas, que son el olvido, la indiferencia y la ignorancia, y estos generan placer, abandono, amor por la fama entre los hombres y distracción. Pero la primera causa de todas estas cosas, como se dijo, es el amor propio, o sea, el amor irracional del cuerpo y el apego pasional, mientras que la dispersión y el debilitamiento del intelecto, junto con la diversión y el lenguaje soez, logran muchos males y caídas, así como la excesiva confianza y la risa. Y además de todo esto, es necesario conocer lo multiforme que es el amor pasional por el placer, y que son muchos los placeres que seducen el alma, a menos que al ser sobrios por Dios, uno se haga fuerte en su temor por amor a Cristo, y sea diligente en el ejercicio de las virtudes. Miles de placeres surgen para atraer hacia sí los ojos del alma, los placeres del cuerpo, de las riquezas, del desenfreno, de la gloria, de la indiferencia, de la cólera, del poder, del afán del dinero, de la avidez. Y en forma engañosa aparecen bajo un aspecto espléndido y amable, capaces de atraer a aquellos que se dejan excitar por ellos, porque no aman ardientemente la virtud y porque no soportan su dureza. Y toda relación terrestre y el apego por algo material producen placer y goce en quien tiene afición por ellos, y muestran lo inútil y dañina que es la facultad concupiscible de su alma dominada por la pasión. De modo que quien se deja vencer por esto es vencido por la ira y por la cólera, por la tristeza y por el rencor
ante la privación del objeto deseado. Y he aquí que con el apego incluso una pequeña costumbre se agranda y crece y prepara al que está expuesto para dejarse atrapar por el apego irracional de manera incurable y hasta el fin a través del placer que allí se haya escondido. Dado que el placer de la concupiscencia es múltiple, como ya se dijo, y no se satisface solo en la fornicación o en otra satisfacción corporal, sino también en las demás pasiones. En efecto, no es templanza abstenerse solo de la fornicación y de los placeres del vientre, sino también privarse de los otros placeres. Por lo tanto, el amante de la codicia, del dinero, de la avidez, es intemperante. Dado que el intemperante ama tanto a los cuerpos como a las riquezas. Es más, este último es más intemperante en cuanto a que ni siquiera tiene tanta violencia natural como compañera de su impulso, y en efecto, debiera llamarse cochero inexperto, no al que no sabe sujetar un caballo testarudo e indócil, sino al que es incapaz de someter al que ya ha sido domado y es manso. Y desde cualquier punto de vista, es claro que la concupiscencia de las riquezas es superflua y no según naturaleza, porque su violencia no viene de la naturaleza, sino de una elección perversa. Por ello, el que en forma voluntaria se deja vencer por esta, peca de manera imperdonable. De modo que es necesario que nosotros reconozcamos con claridad que el amor por el placer no se limita solo al desenfreno y al goce de los cuerpos, sino que se encuentra en cada costumbre y en cada cosa amada por elección voluntaria y por apego pasional. Pero para que la distinción de las pasiones sea aún más clara, de acuerdo con la tripartición del alma, también hemos considerado oportuno agregar lo siguiente. El alma se divide en tres partes: racional, irascible y concupiscible. Los pecados de la potencia racional son estos: la incredulidad, la herejía, la insensatez, la blasfemia, la ingratitud y el consentimiento a los pecados que vienen de la parte pasional. Los que sanan y curan estos vicios son la fe segura en Dios y las verdaderas doctrinas firmes y ortodoxas de la religión, la meditación ininterrumpida de las palabras del Espíritu, la oración pura e incesante y la rendición de gracias a Dios. Los pecados de la potencia irascible son la crueldad, el odio, la falta de compasión, el rencor, la envidia, el asesinato y también abrumar al alma con estas cosas sin interrupción. El amor de los hombres sana y cura estos vicios: la moderación, el amor fraterno, la compasión, la tolerancia, la bondad. Los pecados del alma concupiscible son la gula, la voracidad, la ebriedad, la fornicación, el adulterio, la impureza, el libertinaje, el afán de dinero, la concupiscencia de la vanagloria, del oro, de la riqueza y de los placeres carnales. Los medios para sanar estos vicios son el ayuno, la continencia, los sufrimientos, la pobreza, la distribución de las riquezas en favor de los pobres, el deseo de los bienes futuros e inmortales, el anhelo para alcanzar el reino de Dios y la concupiscencia de la adopción filial. En este punto debemos agregar también el reconocimiento de los pensamientos pasionales a través de los cuales se cumple todo pecado. Los pensamientos que comprenden el vicio son 8: el de la gula, el de la fornicación, el del afán de dinero, el de la ira, el de la tristeza, el de la cedía, el de la vanagloria y el de la soberbia.
No depende de nosotros que estos pensamientos nos molesten o no. Lo que sí depende de nosotros es que persistan o no y que muevan o no las pasiones. Una cosa es sufrir el asalto de ellos, otra cosa es detenerlos. Una cosa es la lucha, otra cosa es la pasión, otra cosa el consentimiento que está cercano y que se parece a la acción. Una cosa es caer en el pecado y otra es convertirnos en sus prisioneros. El asalto es simplemente una sugerencia que proviene del enemigo, como por ejemplo, haz esto o aquello, como ocurrió con nuestro Dios, el Señor. Di que estas piedras se conviertan en panes. Esto, como ya se dijo, no depende de nosotros. En cambio, hacer que el pensamiento permanezca significa aceptarlo cuando es sugerido por el enemigo para agitarlo en el alma y distraerse en él con placer. Esto sucede por elección nuestra. La pasión es el hábito que surge al detener el pensamiento sugerido por el enemigo, y es como ocuparse y fantasear con él en forma permanente. La resistencia al pensamiento es lucha, tanto para la destrucción de la pasión que está en el pensamiento, o sea, la destrucción del pensamiento pasional, como para la resistencia contra el consenso, como dice el apóstol, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicas, de forma que no hacéis lo que quisierais. Convertirse en prisioneros significa tener el corazón arrastrado con violencia y en forma involuntaria por la pasión preconcebida y por la prolongada costumbre con la cual es tiranizado. El consentimiento es el asentir a la pasión del pensamiento. La acción es el cumplimiento mismo del pensamiento de pasión el cual fue aceptado. Quien desde un principio piensa sin pasión y rápidamente rechaza el asalto del pensamiento, rechazándolo con severidad, de una sola vez ha cortado todo lo que de él deriva. Por lo tanto, la destrucción de las 8 pasiones hágase así. La gula es destruida por la templanza, la fornicación por el ansia de Dios, por el deseo de los bienes futuros. El amor por el dinero es anulado por la compasión hacia los pobres, la ira por la caridad hacia todos y por la bondad, la tristeza mundana por el gozo espiritual, la acedia por la tolerancia, por la constancia y por la rendición de gracias a Dios, la vanagloria por practicar a escondidas las virtudes y por la permanente plegaria con el corazón arrepentido, la soberbia por el no juzgar o por el no despreciar a alguien, como hizo el orgulloso fariseo, y el considerarse a sí mismo como el último de todos. De esta manera, el intelecto librado de dichas pasiones y elevado hacia Dios, a continuación vive una vida bienaventurada, recibiendo en premio al Espíritu Santo, y desterrado de las cosas de aquí abajo, con la impasibilidad y con la verdadera ciencia, es colocado ante la luz de la Santísima Trinidad, resplandeciendo con los ángeles divinos por los siglos de los siglos. Como ya se dijo, el alma es tripartita. En efecto, sus partes son 3: el pensamiento, la potencia irascible y la concupiscencia. Si en lo irascible hay caridad y amor por los hombres, y en la concupiscencia hay pureza y templanza, entonces el pensamiento está iluminado. Pero si en lo irascible hay odio hacia los hombres, y en la concupiscencia desenfreno, entonces el pensamiento se oscurece. El pensamiento es sano y juicioso y está iluminado cuando tiene las pasiones sometidas a él y contempla espiritualmente las razones de las criaturas de Dios y es conducido hacia lo alto hasta la bienaventurada y santísima Trinidad.
La potencia irascible se mueve nuevamente según la naturaleza, cuando ama a todos los hombres y no tiene hacia ellos ni tristeza ni rencor. La concupiscencia, cuando por obra de la humildad, de la continencia y de la pobreza, mortifica las pasiones, o sea, el placer de la carne y de las riquezas y el ansia por la gloria pasajera, y se dirige hacia el eros divino y inmortal. La concupiscencia se mueve hacia tres cosas: el placer por la carne, la gloria vana, la posesión de riquezas, y por causa de esta ansia racional desprecia a Dios y sus divinos mandamientos, olvida la divina generosidad, se transforma en fiera contra el prójimo, oscurece el pensamiento y no le deja elevar el rostro hacia la verdad. Quien ha logrado un sentimiento más elevado que estas cosas, como ya se dijo, desde ese momento recibirá el reino de los cielos y vivirá una vida bienaventurada a la espera de la beatitud preparada para quienes aman a Dios. De ella también nosotros podemos ser dignos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario saber también que no es posible alcanzar la medida de cualquier virtud sino con mucho esfuerzo, para adquirirla, por cuanto es posible, comportándose con esmero durante toda la vida, practicando con diligencia, por ejemplo, la limosna, la templanza, la plegaria, la caridad o cualquiera de las virtudes capitales. En efecto, en estas cada uno participa en forma parcial de la virtud, como el que da una limosna si se presenta la ocasión, pero por el hecho de realizarla una vez cada tanto no le diremos misericordioso, sobre todo cuando esto no se cumple bien y de la manera que pudiera agradarle a Dios. En efecto, ni siquiera el bien es bueno realmente cuando no se cumple bien. En cambio, es bueno cuando no se recibe compensación por esto o por lo otro. Por ejemplo, si se realiza con ánimo de agradar a los hombres o para lograr la gloria y no recibe compensación de la fama o de la avidez o de la injusticia. Porque Dios no busca las acciones por el hecho de ser bellas, sino por el fin por el cual se realizan. En efecto, también los padres teóforos dicen que cuando el intelecto olvida el fin de la piedad, entonces la obra manifiesta de la virtud se vuelve inútil, dado que las cosas hechas sin discernimiento y sin fin no solo no benefician en nada aun siendo buenas, sino que directamente dañan. En cambio, sucede todo lo contrario con las causas que parecen malas, pero que se realizan con un fin piadoso según Dios, como el que entra en un prostíbulo y saca a la prostituta de su ruina. Por ello es claro que ni es misericordioso quien da la limosna cada tanto, ni es continente el que usa de la misma manera la continencia, pero lo es el que durante toda su vida cumple de la mejor manera posible la virtud con discernimiento seguro. En efecto, el discernimiento es la más grande de todas las virtudes, como reina y virtud de las virtudes. Y viceversa, no le decimos prostituta, ebrio, mentiroso, a quienes han caído una vez en cada uno de estos vicios, pero sí a los que han caído en ellos con frecuencia y no se corrigen. Pero es necesario saber esto con respecto a las cosas ya dichas, y es muy necesario decírselo a quienes ansían lograr la virtud y cuidan de evitar el vicio, así como el alma es incomparablemente mejor que el cuerpo, y en muchas y grandes cosas es del todo superior y más valiosa, también lo son las virtudes del alma respecto de las virtudes del cuerpo, sobre todo las que imitan a Dios y tienen el nombre de Dios. Pero también es necesario saber lo contrario, es decir, que los vicios del alma son más graves que las pasiones del cuerpo, tanto por las acciones que son consecuencias de ellos, como por los castigos a quienes deben estar sometidos, aun cuando no sé cómo esto escapa a la mayoría, la cual se mira y huye o frena la ebriedad y la fornicación, el adulterio y el robo, y todo lo que se aproxima a estos vicios,
y se manifiesta ignominioso, pero permanecen insensibles ante las pasiones del alma, que son peores y más graves que aquellas y que conducen al estado de demonios y al castigo eterno reservado a los que se aferran irremediablemente a ellas. Digo la envidia y el rencor, la maldad y la insensibilidad, y todo lo que según el apóstol es la raíz de todos los males, es decir, el afán de dinero y cosas similares. De esta manera, modestamente, hemos expuesto estas cosas, expresando de modo fácil y claro el discurso sobre las virtudes y los vicios, para que perfectamente se pueda discernir y distinguir su distribución y diferencia con una información detallada sobre su naturaleza. Con tal propósito, hemos expuesto cada una de las virtudes y cada uno de los vicios en su multiplicidad y variedad, para que en lo posible no se ignore ningún aspecto de las unas y de los otros, y para que atraigamos las virtudes gozosamente hacia nosotros, sobre todo las del alma, mediante las cuales nos acercamos a Dios, mientras que podamos huir de los vicios, evitándolos completamente. Es en verdad bienaventurado, en efecto, aquel que busca la virtud y la persigue e investiga diligentemente acerca de ella, porque a través de ella se acerca a Dios y se encuentra espiritualmente con Él, y de éste son propias la prudencia y la fortaleza, la sabiduría y la ciencia sin engaño, la riqueza inalienable, y a través de la práctica de la virtud, el ser conducido hacia el Creador. El término virtud viene de elegir. Ella es elegida, en efecto, y deseada para que nosotros realicemos el bien por elección y voluntad propia, no de manera involuntaria y por obligación. Prudencia, a su vez, viene de aportar al intelecto cosas útiles. Pero si se quiere, agregaremos a este pequeño discurso, como broche de oro, uno breve acerca de a imagen y semejanza de la más valiosa de las criaturas de Dios, animal inteligente, racional, el hombre, solo él entre todos está hecho a imagen y semejanza de Dios. A cada hombre se le dice a imagen por la dignidad del intelecto y del alma, es decir, por ser inaprensible, por la invisibilidad, la inmortalidad, la libertad y también por el poder de dominar, de generar y de edificar. Y se le dice a imagen, a semejanza, en razón de la virtud y de estas actividades que tienen el nombre de Dios e imitan a Dios, o sea, de la actitud de amar a los hombres, sus semejantes, de ser misericordioso y piadoso, de amar a los hermanos, de mostrar misericordia y compasión. En efecto, Cristo dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Todo hombre posee él a imagen, porque los dones de Dios son irrevocables, pero a semejanza lo poseen pocos y sólo los virtuosos, santos e imitadores dentro de lo que es posible para los hombres de la bondad de Dios. Dios quiera que de su amor por los hombres, infinitamente bueno, seamos dignos también nosotros, gustándole por nuestras buenas obras y convirtiéndonos en imitadores de aquellos que desde la eternidad le gustaron a Cristo. Porque suya es la misericordia y a Él le conviene toda gloria, honor y adoración, junto a su Padre que no tiene principio, y a su Santísimo, bueno y vivificante Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.